Bueno, vamos a entrar ya en materia. Hay buenos datos en materia turística. Las remesas y las divisas turísticas siguen al alza. México recibió ingresos por 2.835 millones de dólares por concepto de visitantes internacionales. Esto significó un aumento de 43.13% respecto al mismo mes del 2022 y su mayor avance a tasa anualizada en 9 meses, esto de acuerdo con el INEGI. Vamos a platicar con Irene Muñoz, ella es CEO de Mahim Connect. ¿Cómo estás, Irene? Gusto Hola saludarte. Darío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. No, muchas gracias. ¿Cómo estás viendo la evolución del turismo en México? Ya, digamos, rompimos el techo que se impuso después de la crisis del COVID. Sí, bueno, sin duda alguna nos ha ido muy bien y además recordemos que el país nunca cerró. Efectivamente, tenemos ahora en la balanza que nos presenta el INEGI cifras muy buenas que con base en la diferenciación entre el año anterior serán 1.980 millones de dólares menos, pero algo que sí tenemos que recordar es que en enero de 2019 nosotros contábamos ya con el ingreso de 2.157 millones 435 dólares. ¿A qué voy con esto? Pues que si bien en esta cifra estamos muy bien en recuperación respecto del año anterior y del previo, pues realmente la política pública respecto al turismo que se tenía ya de años pasados, nos tenía ya en esta inercia que si no se hubiera detenido en 2019, pues seguramente nuestras cifras serían distintas. Sin embargo, la verdad es que sí es muy relevante resaltar que el hecho de que los turistas sigan viajando, sobre todo en una temporada en la que existe una recesión muy anunciada global, que si bien no ha tocado todavía los bolsillos de todos, sí se está notando, sí tiene un gran valor. Ahora, el grueso de estas divisas, de estos 2.835 millones de dólares, vienen básicamente de turistas de Estados Unidos, porque haciendo una acotación hasta antes de la pandemia e incluso un año después de que llegó el gobierno del presidente López Obrador, empezamos a perder presencia de flujos turísticos fuera de esta región. Sí, bueno, no necesariamente. Recordemos que los países más importantes que nos emiten turistas a nosotros es Estados Unidos, Canadá, Colombia, por ejemplo, y ellos han seguido creciendo y han seguido con la inercia que traíamos. No necesariamente es Estados Unidos, pero sin duda alguna Estados Unidos es el país más fuerte para nosotros, sin duda alguna. Ahora, en estas cifras hay algo que sí me preocupa y que es algo que ahorita me trae con el tema latente, que está integrado, por supuesto, las llegadas de turistas fronterizos, y ya está el turismo médico. A partir de lo que acaba de ocurrir en Matamoros, Tamaulipas, sin duda alguna ese turismo se va a contraer otra vez y va a ser muy difícil recuperarlo por la inseguridad que existe en el país. Entonces, en enero nos está yendo muy bien, seguramente febrero tendrá números positivos, pero a partir de marzo en ese rubro vamos a empezar a ver por la propia inercia de la seguridad y que las personas les sale más barato ya no pagar por un doctor y un hospital más económico, sino por su seguridad y vida, seguramente van a reducir en un porcentual importante las visitas a México. A ver, háblanos de ese turismo transfronterizo que se expresa sobre todo en el turismo médico. Estas personas o esta persona que se vio involucrada venía a una operación estética, pero hay otro tipo de turismo médico, ¿no? Más allá de estas personas que se hacen cirugías gástricas, está el turismo dental también, ¿no? Que es muy Ese es importante, ¿no? importantísimo. Sí, el odontológico es importantísimo porque nuestros costos son 85% más bajos que en Estados Unidos. Entonces, precisamente ese tipo de turismo es el que nos generaba mucho más visitantes y divisas en ese rubro, porque en las economías de Estados Unidos sí son mucho más económicas. Las cirugías estéticas, por ejemplo, no tanto porque es un 35% aproximadamente más económico, en las cardiológicas un 50%, que eso sí es muy irrelevante también, pero no necesariamente venían con tanta afluencia como la odontológica, perdóname. Esa es la más importante que nosotros tenemos ahorita en la industria del turismo médico y de salud. Oye, Irene, a ver, ilústranos mejor, ¿qué estados de la República, tanto en la frontera como no tan pegada a la frontera, pues derraman ese turismo médico?
En todo el conjunto en el que estamos involucrados es Quintana Roo, es Yucatán, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, y ya en la frontera Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Y son los destinos que más utilizan para estos procedimientos. ¿Cuál es la facilidad y por qué es más importante el grueso de la frontera? Pues obvio porque está muy cerca, porque pueden ver en las consultas previas a sus médicos, pagar anticipos, como era este caso de la persona secuestrada en Matamoros, vino a pagar su primer anticipo para la cirugía, no era la fecha ya de cirugía, y eso permite que sí sea un turismo muy generado. Ahora, otro tema también que es muy de llamar la atención, nosotros somos el segundo país más importante de la región de turismo médico. Se decía en 2018 que éramos el número 2 global, pero esas cifras, yo he estado buscando la referencia y no he encontrado de dónde. Sin embargo, ahorita estamos ubicados ya global en el lugar 46 de 48. Entonces, ¿por qué nos están ganando un poquito la batalla respecto a lo que estamos ofreciendo? Porque no está integrado en la política pública del gobierno el turismo médico y el turismo de salud, que la verdad sí es muy, muy atractivo. Si nosotros revisamos el programa sectorial de turismo 2020-2024, no hay nada respecto de ese turismo. ¿Y a dónde va a ir con esto? No hay un desarrollo de infraestructura, no hay una política federal respecto al tema que pueda incentivar las inversiones, el desarrollo de las comunicaciones, y todo queda en un esfuerzo regional donde cada gobernador tiene que hacer lo propio y lo que pueda para poder captar este tipo de ingresos para sus estados. Entonces, si bien a nosotros nos va bien, ¿por qué? Porque tenemos la frontera con Estados Unidos, no hemos desarrollado todo el potencial que nosotros podíamos hacer. Mira, por ejemplo, en Seúl hay una cosa que se llama Seúl Guide Medical, que es del gobierno, y tú puedes entrar desde cualquier parte del mundo ahí. Está certificado por el gobierno, te hacen tu consulta virtual, te hacen tus cotizaciones, te reciben desde el aeropuerto, te hacen todo el paquete, te hacen el seguimiento, y eso hizo que se convierta en el número 1 en 5 años. O sea, a partir de que implementaron esta política que tiene 5 años, es el número 1 global de medicina estética. ¿Cuál es la diferencia entre el turismo de salud y el turismo médico? ¿O es lo mismo? Es lo mismo. Se llama en algunos espacios de salud y en algunos médicos, pero es exactamente lo mismo. Y además de lo odontológico y lo estético, ¿habría otras ramas de ese turismo? El que está ahorita muy de moda es el wellness, que es, vamos a vivir, ya sabes, la experiencia de desintoxicación, en donde te arropan con un tema de nutrición, con un tema de yoga, de meditaciones o de experiencias que ofrecen algunas regiones del país. Ese también es un atractivo muy importante que ahí sí, si tú generas y desarrollas esa industria, puedes llevar a todos los destinos turísticos del país ese tipo de experiencias. ¿Y qué es lo que pasa? Se quedan con espacios muy regionales, entonces sí desarrollan ese tipo de activaciones. Ahorita está muy de moda en Valle de Bravo, está en San Luis Potosí por los productos que tienen indígenas, buscan ese tipo de experiencias. Sin embargo, también nosotros, otra vez, se sigue generando como un esfuerzo local, ¿no? De los destinos que van descubriendo y van viendo cómo se van posicionando, y no es un desarrollo integral en la estrategia de turismo que debemos nosotros de tener, porque al final ese turismo que es distinto al turismo tradicional deja muchos recursos al país, y además de ese recurso se va a una infraestructura distinta al turismo tradicional. ¿Por qué? Porque los servicios no nada más son de hospedaje, de traslados y de consumo en restaurantes, sino que ahí metes una cadena de producción que es la médica, laboratorios, medicinas, muy, muy importante y que se puede explotar mucho más. Pero sí hubo en algún momento en otros gobiernos una política que estaba considerando y de hecho sentó las bases de lo que hoy existe, Exacto. aunque sea incipiente, pero existe ese turismo médico o de salud. Esta administración, bueno, pues no tiene políticas públicas de nada, De nada. pero en el pasado reciente sí existieron esas políticas, ¿no? En los últimos 15 años siempre hubieron iniciativas, acciones y programas federales para ese tipo de desarrollo. Y por eso también se crearon esas franjas en la frontera, franjas médicas, en las que podías tú empezar a generar este tipo de consumo. Pero desafortunadamente ahora ya no contamos con eso.
Irene Muñoz, CEO de Majime Connect, como siempre, muchísimas gracias por Ay, contar mil con gracias tu a ti, Darío. participación. Te mando un Muchísimas abrazo gracias por considerarme y gracias a la audiencia y buen fin de semana. igualmente para ti.